Pero qué maravilla, mi querida Mayepec. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien y muy animada por vernos de nuevo y tener una de esas conversaciones estimulantes. Alquímicas. Ujú. Yo también muy emocionado. Es nuestra primera conversación del año, ¿cierto? Sí, no, sí. Ahora sí nos tardamos en tener nuestra primera conversación, pero bueno, qué maravilla que por fin pudimos organizar las agendas, abrir nuestros espacios y que ya estamos aquí. Sí, 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 sí. Ya hacía falta. Totalmente de acuerdo. Oye, y platícame, ¿qué tema tocamos el día de hoy? Cuéntame. Pues hoy hablamos de la sombra. La sombra. Ándale, eso suena como oscuro, eso suena como algo malo. ¿La sombra es algo malo? No, en realidad, la sombra, hablando de, pues todos somos luz y sombra, somos estos opuestos. Tenemos una parte luminosa, una parte que nos gusta, que nos parece agradable y a los demás normalmente también, y una parte más oscura que normalmente no nos gusta, que nos cuesta trabajo ver, que justamente está en la oscuridad, por decirlo así, por eso se le llama sombra, porque son aspectos que están ahí y que normalmente no queremos ver o no podemos ver o no tenemos tanto acceso a toda esa información que está de ese lado. Y de alguna manera, pues es importante ir haciendo un trabajo personal para literalmente como ir poniendo luz en esa sombra para, primero para investigar qué hay ahí y luego para trabajar con eso. Totalmente de acuerdo. Normalmente cuando uno se empieza a acercar al término de la sombra, al concepto de sombra, de entrada el término puede llegar a asustar porque sombra normalmente asociamos oscuridad con algo malo o con eso desconocido que nos asusta o que no, incluso algo que nos puede lastimar. Eh, pero conforme uno se va acercando más y más al concepto, justamente desde donde tú lo estás hablando, desde esta parte que simplemente es el contraste, es el opuesto de una parte que es visible, y pues hay otra parte que no es tan visible o que incluso podría escapar de nuestro campo de visión. Eh, y que al final es un complemento, al final lo que genera es un balance. Ahora, una de las grandes preguntas con las que al menos yo me he encontrado dentro del espacio cuando hago el trabajo de sombra es, o sea, pero entonces la sombra, ¿qué es? O sea, la sombra es realmente tenemos una parte en el cerebro que está oscura, o sea, o tenemos un órgano o sea, específicamente, ¿cómo podríamos entender de forma más mundana la sombra? ¿Cómo explicas tú, cómo abordas tú esa pregunta? Pues en mi caso lo relaciono más con, pues digamos, el inconsciente, ¿no? Los aspectos que se han quedado ahí en el fondo de nuestra mente, no necesariamente eh, o sea, es un lugar físico en el cuerpo, ni nada por el estilo, más bien son estas cosas que se han quedado, pues sí, en el fondo de la mente que no las recordamos, y ahí puede haber muchas cosas, o sea, puede haber trauma, ¿no? O sea, si alguien tiene una experiencia traumática que de pronto hay un momento donde la mente no lo puede procesar tan fácilmente, pues lo manda allá al fondo, ¿no? O cosas que se han quedado guardadas y que no hemos podido procesar, que da miedo, o sea, hay miedos ahí, etcétera, pero justo no es una zona en el cerebro ni nada así, más bien es como aspectos que se han quedado pues en la sombra, en el fondo de la mente, por decirlo de esta manera, porque no han podido ser procesados, porque también reta mucho verlos de cerca, da miedo, son desconocidos, etcétera, ¿no? Entonces yo hablaría más bien de eso. Sí, concuerdo completamente contigo. Al final, la sombra hace referencia directamente a la parte oculta del inconsciente. Am, Ujú. Muchos dirán, oye, Manuel, pero el inconsciente está oculto. Teóricamente, y esto es solamente un abordaje teórico, no es real, no es un tema orgánico, bioquímico, etcétera. Desde el abordaje teórico,
hay elementos, hay áreas, hay partes de nuestro inconsciente que son más asequibles que otras. Hay una específicamente que es muy complicado acceder a ella porque está en lo más profundo y normalmente está codificada y casi siempre se codifica a partir de símbolos. Ahora, hay una razón, como bien dices, por la cual ese lugar, ese constructo teórico existe y es, número uno, hay una explicación energética. Energético es, al final nuestro sistema, nuestro cuerpo necesita distribuir de forma efectiva la energía, entiéndase las calorías. Y el mantener funcionando todo el proceso de la conciencia es un proceso que gasta hasta el 30% de todas las calorías que consumimos. Y eso que solamente pasa por conciencia, más o menos el 20% de toda la información a la que nos vemos sometidos, bombardeados, expuestos a lo largo de un día. ¿Qué ocurre? Que una gran parte de esa información, entiéndase la temperatura del medio ambiente, la humedad, ciertos ruidos de fondo, ciertos estímulos, la ropa interior, la textura del lugar donde estamos sentados, todo ese tipo de información que no es inmediatamente relevante para nuestra supervivencia, se filtra de forma automática en un lugar en el que no necesariamente nos damos cuenta, pero que si lo necesitamos, podemos darnos cuenta, podemos hacernos conscientes, ¿no? Por ejemplo, hace rato que yo mencionaba la textura de la ropa, cuando lo mencioné, muy probablemente las personas que estaban viendo, incluso yo, pude poner atención y detectar esa sensación. Ahora, hay una parte que aunque querramos, aunque la información está guardada y está ahí, no es inmediatamente asequible, ¿no? Entonces, esta diferencia entre la parte, la información que está en un lugar en el que puedo acceder a voluntad, aunque de entrada no es asequible, es lo que le llamaríamos el preconsciente, ¿no? Y hay una parte más profunda que se llama inconsciente, específicamente la sombra. Este, esta parte oculta, pongamos un ejemplo de la información que está contenida ahí. Todo el proceso de nuestro nacimiento está guardado en la sombra. ¿Por qué? Porque fue un proceso muy brusco, fue un proceso traumático. Estábamos bien a gusto, en un estado de conexión perfecto con el universo, la vida, nuestra mamá, etcétera. No teníamos ninguna incomodidad. Nos relacionábamos con estímulos prácticamente de forma automática. Y de pronto nos jalan, nos sacan, nos sacuden, nos nalguean, nos limpian, nos mojan, nos inyectan, nos cortan. Y entonces fue un proceso tan brusco que de cero, o bueno, de estimulación muy baja, hasta ese nivel de estimulación fue tan intenso que nuestro sistema nervioso no necesariamente pudo procesar esa información. ¿Y qué hace cuando es demasiado intenso? Lo guarda en un lugar y dice, creo que esto le puede causar pesadillas al chamaco, entonces mejor lo vamos a guardar aquí. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con personas que estuvieron sometidas a secuestros o a combate. Hay un efecto que es muy visible, que es el famoso síndrome de estrés postraumático, ¿no? Que son los recuerdos, las imágenes, las pesadillas, ¿no? La reacción fisiológica, pero hay un montón de contenido que la persona no puede recordar. Sabe que está ahí, pero no puede recordar. Y justamente ese espacio es el que llamamos la sombra. Ahora, si nuestro sistema decidió que esa información era tan crítica como que valía la pena meterla al cofre, meterla a la mazmorra, a la bodega, lo más profundo, como por qué en la vida a los locos psicólogos y terapeutas holísticos, como por qué en la vida se nos ocurriría ir a abrir esa puerta o abrir ese cofre. ¿Qué piensas? Bueno, me encanta cómo lo explicas, o sea, sí, creo que esa es una explicación muy clara. Y pues bueno, el tema, el por qué vamos a explorar esa zona que está muy bien ahí en el rincón y en la oscuridad, es porque hay cosas que sí se filtran a nuestra vida, ¿no? O sea,
esa información que está ahí sí genera impacto que a veces no entendemos por qué. Y normalmente ese impacto que genera pues es negativo, ¿no? Y puede ser, por ejemplo, puede estar en cualquier área de la vida, ¿no? Pero puede ser que en una relación de pareja, perdón, puede ser que en una relación de pareja resulta que siempre te relacionas de la misma manera, que es conflictiva, que las cosas no fluyen, etcétera, ¿no? O puede ser que en tu relación con el dinero, pues simplemente tengas un tope, ¿no? Del cual ya no puedes pasar para tener más abundancia económica. Puede ser que en el trabajo siempre te involucres de cierta manera, que acabas en burnout, ¿no? Etcétera. O sea, como estas cosas que están ahí son información que sí sale a la superficie y que no, nosotros lo que vemos afuera es como el síntoma, ¿no? Y de pronto es, pues, ¿qué está pasando? No sé, siempre me pasa lo mismo. Tal vez la primera vez tú dices, bueno, pues, quién sabe, ¿no? Pero luego te pasa otra vez y luego te pasa otra vez y luego te pasan muchas cosas parecidas, un patrón, tienes un patrón que se repite y que te causa problemas, que no te deja avanzar en tus objetivos, etcétera. Y ahí es donde normalmente empiezas a preguntarte, pues, ¿qué está pasando? ¿No? Y para poder entender qué está pasando es cuando hay que ir a explorar qué hay en la sombra, porque hubo información que, que justo no tienes accesible, pero que es importante explorar para poder ahora sí procesarla de una manera más, pues sí, ahora consciente, ¿no? Porque todo lo que se quedó guardado ahí, como tú decías, son cosas que no se pueden procesar fácilmente en el momento, ¿no? O sea, es como un shock, un trauma, información con la que nuestro sistema no sabe qué hacer porque entra la cuestión, por ejemplo, de lo que mencionabas, un secuestro, pues ahí lo básico es sobrevivir, ¿no? Y entonces toda tu energía y tu atención está en eso. Y las otras cosas de si me dio miedo, de si me sentí muy vulnerable, de no sé qué, aunque están ahí, hay partes de eso que se guardan porque es como, ahorita eso no lo podemos trabajar todo al mismo tiempo, nos enfocamos en esto y por eso se va para allá. Pero, pues luego esto se filtra y es donde necesitamos ver qué hay ahí para reprocesar, ¿no? Hay terapias, por ejemplo, o hay técnicas que justo se enfocan en ir hacia allá para que puedas reprocesar las cosas ahora con más elementos y más conciencia y que justo dejen de ser ese lugar oscuro que está teniendo influencia en tu vida y causándote conflictos. Qué maravilla. Me encanta cómo lo explicaste. Um, Definitivamente el contenido que está guardado en nuestra sombra tiene un impacto en nuestra vida cotidiana y desde niveles muy básicos. Por ejemplo, nosotros conscientemente no estamos moviendo nuestros intestinos, ni estamos marcándole el ritmo a nuestro corazón, ni estamos diciéndole a nuestro sistema inmunológico, actívate o desactívate. Sin embargo, nosotros sí estamos dirigiendo todas esas funciones, pero en el inconsciente. Entonces, quien en realidad está operando las funciones automáticas de nuestro cuerpo es nuestro inconsciente. Si yo tengo un contenido ahí que es, que es crítico, que es disruptivo, que desbalancea el sistema, tiene acceso a toda mi fisiología, toda mi bioquímica, desde la hormonal, la neuronal, ¿no? La inmunológica, tiene acceso a todo. Cuando yo me acerco al tema, normalmente lo explico diciendo, imagínate una casa. Las habitaciones, cocina, sala, es tu consciente. Pero hay normalmente un sótano o una covachita en la parte de atrás que está separada en un lugar no tan accesible, que normalmente no está tan bonito, donde guardas un montón de cosas, los muebles viejos, los recuerdos, las fotografías, los juguetes de los chamacos cuando estaban chiquitos que ya no usan, la ropa que vamos a donar en fin de año, todo eso está en la bodega o en el sótano, ¿no? Y curiosamente,
casi siempre en ese espacio están el tablero de control eléctrico, el control principal de la calefacción, ¿no? Ahí normalmente está la lavadora, la secadora, ahí normalmente está el disco duro de las cámaras de seguridad. Es decir, si nosotros, y este es un ejemplo que utilizo, imagínate que se mete una persona con una mala intención a tu casa. Y por alguna razón tú agarras el bate, lo asustas y entonces este sujeto sale corriendo y se te mete al sótano y tú cierras la puerta. Y tú dices, ya estoy seguro, ya lo encerré. O sea, sí, pero tiene acceso a todos tus recuerdos, tu información más sensible, tiene acceso a tu calefacción, a tus cámaras de seguridad, tiene acceso a tu ropa, tiene acceso a tus utensilios, tus herramientas, y con él lo estás colocando en un área en la que tiene mucho más poder sobre ti que si se hubiera escondido, por ejemplo, en el cuarto de los niños, ¿no? Mm. Entonces, cuando cuando yo viví un evento, viví una experiencia que fue crítica, lo que yo hice fue guardé esa información y la interpretación que yo hice de ese evento la guardé en ese espacio. Y desde ahí tiene acceso a mi gas, a mi estómago, a mis pulmones, a mis hormonas, a mi piel, a mis relaciones, cómo me vinculo con mi pareja, como decías, cómo me vinculo con la sexualidad, cómo me vinculo con el dinero, con la espiritualidad, etcétera. Y si yo empiezo a relacionarme o intentar relacionarme de una forma diferente a lo que tengo codificado allá abajo, es muy fácil que esta entidad, este recuerdo, esta interpretación, diga, yo no estoy de acuerdo con cómo te estás vinculando con el dinero, te voy a bajar las luces. Yo no estoy de acuerdo con cómo te estás relacionando con la sexualidad, le voy a bajar a la calefacción para que te enfríes, etcétera, ¿no? Entonces, curiosamente, este espacio que está tan profundo y que está tan bien custodiado además, porque el cerebro, ¿no? El sistema nervioso, la mente le coloca todo un mecanismo de protección de defensa alrededor. Lo que hace es que, número uno, sí contiene información que sería demasiado disruptiva y que liberara en el consciente, pero también le está dando acceso a nuestros controles más fundamentales. Y lo que mencionabas, por ejemplo, del secuestro. En alguna ocasión trabajé con una persona que sufrió un secuestro de varios días y mientras estaba en el proceso de secuestro, por supuesto que lo único que podía pensar es un me van a matar, van a quitarle el dinero a mi familia y al final me van a acabar matando. No tiene sentido, ya no voy a ver un día más, qué horrible. Pero ocurrió algo también interesante. Mientras estaba en el secuestro, el que le daba la comida de pronto hablaba con él y él empezó a sentir una identificación, una similitud con la relación que tenía con su papá. ¿Qué ocurre? En ese momento, conscientemente, estaba en modo supervivencia, pero inconscientemente el estar tan en contacto con el miedo y con la vulnerabilidad, le estaba sacando contenido súper sensible. Cuando por fin sale del proceso de secuestro, ¿qué ocurre? Que no podía ver a su papá a los ojos. Se quedó con una sensación de rechazo y de enojo muy profunda y cuando se trabajó en el proceso de Shadow, resulta que hubo un abuso sexual por parte del papá y que ese contenido salió, se asomó un poquito durante el proceso de secuestro. ¿Por qué? Porque digamos que el mecanismo de contención o de defensa se debilitó porque todos los recursos estaban enfocados en sobrevivir, en el miedo a morir. Y entonces se escapó parte de ese contenido. Entonces, una de las razones fundamentales por las cuales hacemos trabajo de sombra es para desbloquear elementos que nos están impidiendo vivir más plenamente. Ahora, ¿cómo chihuahuas le hacemos? Los terapeutas holísticos, coaches de vida, psicólogos, bla,
para irnos a meter a esos espacios. O sea, ¿cómo le hacemos? ¿Qué elementos usamos para meternos en ese espacio que además tiene mecanismos de defensa y de contención diseñados para que no se salga eso? ¿Cómo le hacemos tú? Bueno, ahí yo diría que hay muchas puertas por donde llegar, ¿no? Muchas herramientas que te ayudan a entrar ahí. Y, o sea, puede haber, por ejemplo, hipnosis, o sea, esa es una técnica que sirve para acceder a esos lugares. Puede haber, por ejemplo, lo que mencionaba hace rato, esta técnica es EMDR, que es a través de movimientos oculares o estimulación bilateral, eso quiere decir estimular un lado del cuerpo y el otro, para que los hemisferios del cerebro como que se conecten, se comuniquen y empiecen a surgir esas cosas, ¿no? Etcétera. O sea, hay muchas técnicas que pueden ir hacia allá. Pero bueno, también al final vamos haciendo asociaciones y explorando qué es lo que hay ahí, ¿no? Porque normalmente hay cosas que sí podemos ir poco a poco accediendo, incluso sin estas herramientas, o sea, podemos ir haciendo, identificando estas asociaciones. Por ejemplo, en psicoanálisis está la asociación libre, ¿no? Que es como preguntar una cosa y luego otra sobre eso mismo, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y vas sacando como esas asociaciones. Es como si fueras rastreando el caminito que te va llevando de lo superficial a lo más profundo, ¿no? Y entonces cuando identificas estas cosas o vas rastreando ese camino, es donde la persona va teniendo lo que en psicoanálisis también se llamaría insights, ¿no? Así como de, ah, entonces esto me recordó tal, y como que empieza, ese momento del insight es cuando iluminamos un poquito una parte que estaba en la sombra, ¿no? Pero tal vez eso no es suficiente y hay que ir en un proceso pues poco a poco, donde vayas avanzando cada vez más profundo y así, ¿no? Entonces ahí hay muchas formas, pero sí podemos ir explorando ese terreno y poniendo luz en lo que estaba oscuro. Y además algo que me parece también importante es que a otro nivel, cuando tenemos este tipo de experiencias, de alguna manera también, o sea, los problemas o los síntomas que surgen de la sombra te están diciendo que hay algo ahí, ¿no? O sea, es una señal que te dice, oye, aquí hay algo que tal vez antes no podías procesar, pero que ahorita sí vas teniendo más herramientas para poder procesarlo. Entonces, pues échale un ojo, ¿no? Es como pues sí, como si tu cuerpo o una parte de ti te dijera, ya es momento de sacar esto, como que ya estás listo para, aunque el proceso pues muchas veces es doloroso, es difícil, porque te pone en contacto con cosas que si habían estado guardadas es porque estaban ahí para protegerte. Totalmente. Mencionaste, mencionaste técnicas interesantes, mencionaste psicoanálisis, ¿no? Mencionaste otros que pueden ser, por ejemplo, el uso de la bilateralidad, eh, la parte de la estimulación ocular, también existe la estimulación óptica auditiva, hay muchos, ¿no? Incluso el aislamiento sensorial. Yo en términos generales lo dividiría en dos categorías, ¿no? La suavecita y la intensa, ¿no? Tiene pros y tiene contras cada una. La suavecita es, necesitamos marearnos al mecanismo de defensa, a los guardianes que están conteniendo la información. Hay que marearlos, hay que confundirlos para que mientras ellos están concentrados en algún otro elemento, nosotros podamos acceder, ¿no? Y entonces tiramos una piedrita en la ventana para que cuando los guardias van a ver qué es ese ruidito, nosotros nos colamos en la bóveda o en la bodega, ¿no? Ese es un mecanismo. ¿Cuál es el tema con eso? Que las ventanas de trabajo son muy cortas. Tienes poco tiempo para intervenir. Y además, hay ciertos mecanismos de defensa según lo traumático del evento y lo profundo que esté la información.
hay ciertos mecanismos que son súper resistentes. Entonces, no se distraen a la primera. Tienes que dedicarles muchas sesiones, y cuando hablo de muchas, puedo hablar incluso de años, como en el caso del psicoanálisis. La razón por la cual sus técnicas toman tanto tiempo es porque es, por ejemplo, con la asociación libre, literalmente ponen a la persona en un proceso de autohipnosis. Empieza solita a hipnotizarse con su discurso de y entonces la cucaracha, y se da vueltas sobre el mismo tema y se va solito, ¿no? Asociación libre, va recorriendo las conexiones y en ese momento, mientras anda conectando no sé qué elementos, ahí es donde el terapeuta está haciendo su manipulación, está revisando los archivos a ver qué encuentra, ¿no? En lo que sale la bibliotecaria gruñona. Entonces, la ventana es corta y el tiempo que te puede tomar es largo. Y también existe el método 2. Y el método 2 es un método mucho más directo. Pero para poder utilizar este método, necesitas hacer que todo el sistema canalice la energía y la atención en otro lugar que considera más prioritario. Normalmente, lo único que hace que el sistema vuelque la atención es el miedo a morir. Entonces, dentro de este espacio, en este segmento, está el utilizar el aislamiento sensorial, porque el cuerpo de verdad deja de recibir información sensorial y dice, en la torre ya nos morimos, ahora sí, liberen todo el DMT que tenemos porque ya nos estamos retirando. Y ahí es donde, con toda la liberación del DMT, empieza a salir todo el contenido y ves cosas, recuerdas cosas, escuchas cosas, sientes cosas y se pone bien intenso. Otra forma es a través del agotamiento extremo. Habrá habido personas que han hecho el famoso Camino de Santiago. ¿Qué es eso? Pues andar caminando y caminando y caminando con el mínimo de recursos, con el único objetivo de entrar en contacto con la fe, ¿no? Y conectar con la espiritualidad y con lo divino. Y entonces el cuerpo está tan cansado, la persona está tan en crisis que de plano siente que se va a morir. Y ahí es donde vienen las revelaciones, ¿no? Otro mecanismo, los ayunos que hacían los yogis. Literalmente se llevaban a puntos de inanición donde de verdad ya estaban, igual los monjes tibetanos, al punto de veras de ya se iban a morir. Y ahí es donde el cuerpo dice, ya no tiene sentido que yo guarde este contenido con tanta, con tanta seguridad. Pues si entonces ya nos vamos a morir, mejor usamos la energía para sobrevivir un día más y ya que salga lo que tiene que salir. Mira, si alguien se cuela a la bodega, pues ya eso ya es lo de menos, ¿no? Otro es las medicinas ancestrales. Las medicinas ancestrales utilizan un poco de los dos. Por un lado, desestructuran tu pensamiento, que es en donde muchas veces nos agarramos para escondernos de nuestras propias verdades. Entonces te lo desestructuran y por el otro lado entran, hacen que tu cuerpo entre en una crisis. Y entonces entre que si vomitas, entre que si sientes, ¿no? Entre que si te da la diarrea, entre que si la fiebre, entre que si estás alucinando, entre que si tienes sed, hambre, etcétera, no puedes dormir. Y entonces nuevamente ahí es como el cuerpo, el sistema libera este contenido. Hay otro mecanismo que está más del lado del suavecito que del intenso y que se ha utilizado desde hace mucho tiempo y que curiosamente tiene la ventaja de que si es bien ejecutado, el tiempo es muy corto, el nivel de reactividad es bajo, pero se puede acceder al contenido más profundo. ¿Cuál es esta técnica? La del ritual. ¡Ta, ta, ta! ¿No? Es decir, ha habido muchas culturas que utilizan los estados alterados de conciencia producidos por los rituales, no por medicinas sagradas, no por respiración holotrópica, no por aislamiento sensorial, no por hambre, no por sueño, sino que utilizan rituales y símbolos para generar un colapso momentáneo del mecanismo de defensa en la zona. Y entonces, cuando tú piensas en un chamán, en un brujo, ¿no?
Piensas en una tienda y cuando entras hay humo que te pica los ojos y ves un montón de símbolos que no entiendes para qué sirven y la persona te mira rara y tú sientes que se te erizan todos los pelos ¿no? de la espalda, del cuerpo y tú dices, aquí algo raro va a pasar y de pronto empiezan los cánticos y de pronto no estás tomando nada, no es como que te sientas en peligro de muerte, simplemente estás en un estado de alerta, estás expectante, pero ¿qué ocurre? El chamán, el brujo, el mago está utilizando elementos que están codificados a un nivel muy profundo, que son los símbolos y los arquetipos, para acceder a ese contenido. Y entonces te rodea de estos símbolos que tú no tienes ni idea, jamás en tu vida los has visto, no sabes lo que significan, pero están codificados en el inconsciente colectivo. Y todos, aunque nunca hayan visto a un brujo, todas las generaciones de humanos han tenido una figura sabia, todas las narrativas culturales, todos los pueblos han tenido un brujo, un sabio, un chamán y han tenido símbolos de magia ¿no? Y de poder. Y entonces, aunque no entendamos de lo que se trata, el símbolo va mucho más profundo. Y entonces, ¿qué hace la persona que si bien no está entendiendo lo que está pasando, nada más está alerta y tiene escalofríos? Lo que está ocurriendo es que el inconsciente dice, este hombre es poderoso, él es un mago, él sabe qué hacer con esto. Y desde la confianza más primitiva que tenemos, empieza a liberar el contenido. Y ahí es donde viene la crisis de no, la persona no entiende lo que está pasando, pero empieza a vivir fenómenos, ya sea en su mente, ya sea emocionales y ya sea físicos. ¿Qué piensas? Bueno, me encanta cómo lo explicas, porque pues sí, o sea, como decíamos, ¿no? Puede haber muchos caminos y hay unos que sí son muy extremos, que los rudos sí son, digo, o sea, se pueden hacer, por ejemplo, las medicinas ancestrales creo que es de los, sí es intenso, pero es menos rudo que el aislamiento o la privación sensorial, pero no, o sea, también tenemos otras formas donde, como dices, a la hora de entrar en un momento, o sea, también ahí se distraen los guardias, ¿no? Es como, ¿qué está pasando? O sea, como tratando de entender qué está pasando y en ese momento puede surgir todo esto. Y algo que me parece importante es que o sea, funcionamos todo el tiempo a diferentes niveles y entonces en lo que tu mente está tratando de entender qué pasó, qué está pasando, si estás en peligro o no, o qué, eh, al final hay al mismo tiempo otros procesos paralelos y el cuerpo también se empieza a conectar con sensaciones y cosas. Y algo que es muy característico cuando hablamos de trabajo con trauma, que es como ir sacando del fondo esa información, viene mucho del cuerpo, ¿no? Como de tu cuerpo es el que, o sea, guarda toda esa información y cuando lo estimulas de cierta manera, a través de sensaciones, es como te va guiando a lo que hay en el fondo, ¿no? O sea, es como un hilo conductor que te va conectando, aunque no estés tan consciente con lo que pasó, ¿no? Con esa información que estaba en el fondo. Entonces, estos rituales, sí, o sea, Jung hablaba, si era Jung, ¿no? Del Sí, inconsciente justo. colectivo, y los arquetipos, que sí, o sea, automáticamente eso es universal, o sea, todos tenemos esta pues sí, eso codificado ahí, que cuando entramos en contacto con eso nos hace sentir cosas, ¿no? Y ahí es donde el cuerpo también empieza a reaccionar y es como, aunque la mente esté tratando de entender, el cuerpo o se relaja o te va conectando con, ay, esto que está pasando me está conectando a mí con esta experiencia que yo tuve y entonces ahí se vuelve más accesible para trabajar con eso, ¿no? Totalmente. Pregunta, ¿qué técnica es la que más te gusta a ti para el trabajo con la sombra? Pues bueno, a mí
Yo lo que más conozco, por ejemplo, sí es de EMDR, ¿no? Em, y un hilo conductor importante para mí sí va a través del cuerpo, como a través de conectar con las sensaciones. En MDR, por ejemplo, hablamos de que se puede entrar por distintos lugares. O sea, hay un recuerdo, no sé, hay alguna experiencia traumática, ¿no? Y entonces, sí se le pide a la persona que recuerde lo que recuerde, ¿no? O sea, porque a veces no está toda la información accesible. Entonces, sí se le pide como, ok, puede ser solo un sonido, ¿no? La voz de no sé quién diciendo algo. O puede ser una imagen, ¿no? Pues una imagen, una figura, un color, algo. Y entonces, a través de algún canal, que puede ser la imagen, puede ser una sensación, puede ser algo verbal, ¿no? Como que agarras ese canal y por ahí te vas metiendo, ¿no? O sea, ¿cómo se siente esto? ¿Y esto con qué lo relacionas? Y esto, o sea, ¿a dónde te lleva? Y a través de la estimulación bilateral que decía, eh, cuando empiezas a hacer esta estimulación, como que el mismo cerebro te va llevando a través de un circuito donde va encontrando todos estos puntos que se parecen, ¿no? Y entonces ahí es donde van apareciendo recuerdos. Es como si a través de entrar por esa puerta, eh, entraras al circuito completo donde están todas las experiencias, donde, no sé, una palabra me ha detonado algo, ¿no? Y entonces te va llevando como a que lo rastres, como, ok, esto fue lo último que pasó, pero luego, ¿qué pasó antes? ¿Pero qué pasó antes? ¿Pero qué pasó antes? Y llegas normalmente al origen, ¿no? Ayudado de este proceso en el cual, pues tu mente te va llevando, ¿no? Porque eso sí no es algo que el terapeuta vaya controlando, o sea, más bien es entrar por esa puerta y la mente de la otra persona te va diciendo, ah, mira, esto es lo que hay aquí, esto es lo que hay aquí, esto es lo que hay aquí. Y en un principio, sí recordarlo o cuando sale a la luz, al consciente, esta información, puede ser duro, pero si tú sigues, o sea, no te puedes detener, ¿no? Ya que estás ahí, si tú sigues, normalmente le permites al cerebro que en este proceso vaya desensibilizando lo que pasó para poder acercarse y cuando lo desensibilizas, eso quiere decir como que le quitas, perdón, cuando lo vas desensibilizando, como que le quitas ese, esa carga emocional que va relacionada con eso. Y cuando tú le quitas esa carga, entonces te puedes acercar le permites a la mente, porque es algo que está haciendo la mente solita, ¿no? Le permites a la mente que pueda reprocesar las cosas, que de pronto algo que se veía como muy atemorizante, muy oscuro, muy así, va perdiendo ese feeling y lo puedes ir acomodando de otras maneras, ¿no? O sea, lo procesas de una forma distinta, donde queda mejor acomodado, por decirlo de alguna forma, y entonces, pues ya, se le quita como ese impacto que tiene sobre la persona. Entonces, esa es una de las técnicas que yo más uso para eso. Me encanta. Hay un punto que mencionas que está padrísimo y que es súper frecuente, y es, conforme la persona se va acercando al contenido traumático, resulta que ni era tan terrible. Es decir, muchas veces cuando la persona llega a hacer el trabajo de sombra, te dice, prepárate porque yo tengo un monstruo terrible ahí adentro y es más, hasta me da miedo que si se sale me voy a morir. Estoy exagerando, pero las personas realmente llegan hasta ese nivel de miedo. Sienten que si llegan a sacar ese contenido, porque no saben lo que es, solamente perciben que está, intuyen que está ahí, porque notan el control que está teniendo sobre su vida. Y dicen, si esto sale, me voy a volver loco o loca, me voy a morir. Y cuando uno comienza a acercarse al contenido y empieza a quitarle capas, al final resulta
que era un elemento bastante manejable. ¿Por qué? Porque curiosamente la razón por la cual ese contenido, esa información, esa experiencia se mandó a la mazmorra, se mandó a la sombra, es porque no se contaba con las herramientas en ese momento para procesar la información. No porque fuera tan terrible que fuera inmanejable. Y aquí es donde nos acercamos nuevamente a este tema del no es lo que te ocurrió, sino cómo interpretaste lo que te ocurrió, ¿no? Es decir, viene a mi mente en algún momento donde estaba yo trabajando con una chica y ella narraba una sensación profunda de abandono, de negligencia. Y dice, no sé por qué, pero siempre he sentido como que me van a dejar abandonada a mi suerte y me voy a morir. O sea, de verdad, incluso cuando no le contestaba a la pareja, etcétera, la sensación era una angustia paralizante, crítica, fea. Este, ataque de pánico a ese nivel, ¿no? Pero ataque de pánico desmayo, no ataque de pánico sudoración de manos, ¿no? O sea, fuerte. Conforme nos empezamos a acercar al contenido, resulta que hubo un episodio en su infancia, cuando tenía como 4 o 5 años, donde la mamá, resulta que vinieron a dejar al hermanito, ¿no? Una de las mamás, pero no lo pudieron dejar exactamente en la casa. Tuvieron que dejarlo en la casa que estaba a la vuelta, que era el de la vecina, y entonces ella dijo, la niña estaba terminando de hacer una actividad, estaba terminando de jugar algo y la chica que las cuidaba estaba respondiendo una llamada. Entonces le dijo, pues le dejo a la niña, voy por el chamaco y regreso, ¿no? Me tardaré 5 minutos. Y entonces le avisó a la nana que estaba en la llamada, le dijo, ahí te encargo a la niña, ahorita vengo. La niña escuchó a un nivel bastante inconsciente el mensaje del ya me voy, se sale, la niña sale porque como que conecta la idea diciendo ya me voy, la niña sale, no ve a nadie y ve cómo la mamá cierra la puerta y se va. Y lo impresionante es que se ve como, o sea, ella vio, dice que escaló por el sillón hasta la ventana y vio cómo la mamá se subía en el auto y se iba. Y entonces ella volteó, vio la casa vacía y dice que sintió cómo el espacio se hacía enorme, ella se hacía chiquita y se sintió completamente vulnerable y abandonada. La nana estaba en su habitación tomando una llamada. La niña nunca estuvo en peligro, pero ella lo vivió como un abandono profundo. Y ahí te va la cerecita del pastel. La mamá va por el chamaco y se queda comadreando con la vecina, muy tranquila porque la nana estaba en casa, la niña estaba perfectamente segura, y entonces se queda comadreando y se tardó 20 minutos. Cuando regresan, lo que encuentran es a la niña en un ataque de pánico debajo de la cama al punto del desmayo. Ya estaba en un proceso de hiperventilación ya grave. Entiéndase que con hiperventilación estamos hablando casi casi de respiración de fuego, con lo tanto estaba ella liberando DMT y ya estaba en un proceso alucinatorio. ¿Qué fue lo que ella evidentemente no recordaba esto? Lo que ella recordaba es, yo estaba jugando y además aquí es donde vienen las conexiones que hace nuestra mente maravillosa tratando de explicar la realidad, ¿verdad? En la mañana ya no se había terminado su desayuno y la mamá le había dicho que estaba molesta. Y de pronto ella, mientras estaba haciendo la actividad, la mamá dijo, me voy. Ella sale, se queda sola, la habían abandonado para siempre. Y lo impresionante es que cuando pasa todo este proceso que ella empieza a respirar y empieza a alucinar, ella empieza a ver su vida pasar, se empieza a ver a ella misma muriendo debajo de la cama donde encontraban a su cadáver putrefacto, ¿verdad? Y ni siquiera creas que eran sus papás los que encontraban el cadáver, eran los que compraban la casa.
O sea, ella ya se había ido a la historia más horrible, que eso es lo que normalmente hace nuestra mente para anticipar peligros. Y en ese momento, cuando llega la mamá, que además la nana ya la llevaba buscando un ratote, ¿no? Llega la mamá y le dice a la nana, ¿y la niña? Y ella, no sé, la estoy buscando y no la encuentro. Ha de estar jugando a las escondidas, porque esa era otra. La niña le gustaba esconderse y no hacía ruido. Entonces ya estaban acostumbrados a esa dinámica. ¿Qué hicieron? Pues no la buscaron. Dijeron, ya aparecerá. Cuando tú pones todos estos elementos en la cazuela, lo que sale es un trauma de abandono total, brutal. La niña alucinó, se vio muerta, etcétera. De pronto, en un acto de supervivencia, ella empezó a escuchar ruidos y cuando sale, que ella creyó que era un fantasma, o sea, ella creyó que ya se había muerto y ella estaba muerta debajo de la cama. Cuando ella sale, ve que está la mamá y el hijo riéndose. Y para ella fue un, están felices de que haya muerto, se liberaron de él. Este contenido lastimó tan profundamente a la niña, no por lo que ocurrió, porque lo que ocurrió no fue grave, sino la historia que ella se armó. ¿Qué ocurre? Cuando fuimos explorando capa tras capa y cuando por fin se libera el recuerdo y cuando logra platicarlo con la mamá y con el hermano, porque además fue tan normal para ellos lo que había pasado, porque no lo vivieron como ella, que nunca se habló. Y como nunca se habló, no se tuvo este seguimiento, esta desensibilización de la que estabas hablando. Entonces la niña se quedó con el trauma bien guardado y cuando nos acercamos al contenido y lo platicamos con la mamá, ella dice, pues no estuvo tan terrible. No, pero no estuvo tan terrible para una mujer de más de 30 años. Para una niña fue morir en vida. Mucho de lo que nos limita el acercarnos al dinero, a la sexualidad, a la plenitud, a una relación de pareja respetuosa, recíproca, bonita, lo que nos impide acercarnos a un estilo de vida más acorde a nuestros valores o incluso a la espiritualidad o a una relación saludable con nuestro cuerpo, está atorado a ese nivel que parece que el bloqueo es infranqueable y cuando uno se acerca al contenido dice, pues mira, para tanto, ¿qué piensas? Sí, es un muy buen ejemplo de lo que pasa, ¿no? Porque sí, efectivamente, muchas veces, digo, no siempre, pero muchas veces la cuestión es cómo interpretamos las cosas, ¿no? Y justo cuando ya puedes regresar a ese recuerdo desde otro lugar, es cuando todo se acomoda y lo puedes ver mucho más claramente, pero porque ya estás en otro punto, ¿no? Totalmente. ¿Qué recomendación, qué sugerencia te gustaría darle a nuestro auditorio, ¿no? Que están como pensando en la posibilidad de hacer trabajo de sombra, pero que les da miedito, pero que no saben. ¿Qué sugerencia les darías? Bueno, yo diría que, o sea, no sé, pienso varias cosas, pero una de ellas sería como pensar en qué les está costando en su vida presente actual eh, el no hacer este trabajo, ¿no? El no ir a resolver esto, o sea, cuáles son los costos que están pagando por, eh, pues no sé, por no querer acercarse a eso, porque normalmente son costos altos, ¿no? O sea, o no puedes tener una relación como la que quisieras, o tienes problemas de dinero, o te enfermas mucho, o no sé, o sea, son costos que normalmente son altos. Entonces, la manera de poder estar más en paz, o sea, vivir más tranquilo, tranquila y lograr las cosas que quieres lograr, está del otro lado de este trabajo, ¿no? Eso por un lado. Por otro, pues les diría
Pues sí hay que ser valientes, ¿no? O sea, hay que ser valientes, no hay otra forma, pero lo que muchas veces pasa es que cuando este tipo de cosas empiezan a salir a la superficie, o sea, son como pistas, o sea, los síntomas son como pistas de que hay algo que necesitas ver, ¿no? Y cuando eso empieza a suceder, es porque estás listo o lista para eso, para enfrentarlo, porque ahora sí ya tienes los recursos que te van a permitir acercarte a eso. Y aunque sí pueda ser difícil y sí, pues da miedo de pronto en el proceso, lo que encuentras es que sí tienes la capacidad para enfrentar eso. Incluso tu cuerpo está equipado para enfrentar cosas muy duras, ¿no? Y además, en este caso, aunque conectas con un recuerdo o alguna situación que fue muy delicada o dolorosa para ti, no está pasando de nuevo, ¿no? O sea, aunque la mente, o sea, recordar es volver a vivir, lo que dicen, pero en la realidad no está pasando de nuevo. Y además, si estás en un lugar, pues con un terapeuta o bueno, con quien estés, ¿no? Que alguien que te va guiando, alguien que te va acompañando, pues tampoco estás solo o sola en ese momento, ¿no? Por eso se hace en estos contextos, pues con un especialista, ¿no? Es como que, pues hazlo tú como puedas, ¿no? Entonces, no sé, tienes todos los elementos para hacerle frente a esta situación. Y aunque dudes de que puedes, solamente cuando vas y lo haces, es la única forma en la que puedes descubrir que sí puedes, ¿no? O sea, no puedes saberlo por anticipado, lo sabes en el momento. Y aquí pongo otro ejemplo. Eh, También otro de los enfoques que yo trabajo es la terapia focalizada en emociones. Y una de las cosas a las que más le tenemos miedo a los seres humanos es a sentir, ¿no? Sentir emociones densas, emociones como mucho miedo, mucha tristeza, mucho enojo. Eh, eh, a todos nos da miedo conectar con eso. Pero lo que ha pasado en mi experiencia también como consultante y sí como terapeuta es que aunque da miedo acercarse ahí, cuando te acercas y tocas un dolor muy profundo, pues sí, en el momento sí duele, ¿no? Pero después sí te sientes como más poderoso, ¿no? O sea, como si me pude enfrentar con este fantasma que tenía, que me daba tanto miedo y no me pasó nada, ¿no? Y además, el enfrentarte a esas cosas también te da una sensación como de alivio, de que las cosas se van acomodando, de que, pues sí, o sea, como que ya lograste sobrevivir a eso que pensabas que no podías, ¿no? Entonces tiene muchos beneficios, sí hay que ser valientes, pero una vez que va pasando, que pasas ese puente, entonces es cuando empiezas a ver también muchas transformaciones en tu vida, ¿no? Dejas de sentirte como te sentías porque ya desatoraste ese nudo que se había quedado ahí. Totalmente. Déjame retomar algunos de los elementos que mencionaste. Lo primero es, si ya te diste cuenta que la forma como te estás vinculando con la vida ya te hartó, ya no es suficiente, ya no te está permitiendo moverte hacia donde quisieras, hacia esa vida que tanto anhelas. Si ya te diste cuenta que ya lo intentaste y nomás no llegas, aquí es donde viene la valentía. Entender que esa vida sí existe, pero está más allá de tu miedo. Aquí es donde nos toca hacernos responsables de esta parte, ¿no? Y siguiente, al menos mi recomendación sería, no se hagan patos. ¿Por qué? Porque el proceso de integración de la sombra no solo es un proceso de entender, es un proceso de sentir. Porque cuando me acerco y revivo la experiencia, mi sistema nervioso se da cuenta que está mucho más preparado que antes para vivir la experiencia. Entonces, le voy a hablar a mis amigos eléctricos y electrónicos. La niña de la que yo hablaba hace rato
una experiencia traumática muy intensa, digamos que cuando somos pequeños tiene un voltaje de, no sé, 20 voltios, ¿no? Y eso es demasiado para un sistema nervioso de un niño y no lo puede manejar. Y entonces lo que hace es guardar esa experiencia y dice, ya ni siquiera la voy a recordar, no la voy a evocar, porque si se vuelve a activar los 20 voltios, se nos va a fundir un fusible. Lo voy a guardar. Pero ¿qué ocurre? Que conforme vamos creciendo y vamos experimentando cosas nuevas, situaciones cada vez más complejas, el voltaje que puede manejar nuestro sistema nervioso va incrementando. Y de pronto, a lo mejor ya podemos manejar hasta 200 voltios. Y entonces cuando revisamos esta experiencia que en su momento fue tan catastrófica, pero que solamente nos implicaba 40 voltios, y hoy en día ya hemos podido gestionar situaciones de 200 voltios, los 40 voltios resulta que ya no eran tan terribles. Pero necesito, o sea, necesito sacar la experiencia y decir, me voy a enchufar y sentir y decir, ay, sí está bien feo, pero no me morí. De hecho, he manejado situaciones más complicadas que esta. Necesitas experimentarlo, sentirlo en el sistema nervioso para poder integrar la experiencia. No basta con entenderlo. Esa sería mi recomendación. Y siguiente, entender que cualquier proceso de trabajo con la sombra, que puede llegar a ser, como mencionaba hace rato, muy intenso, muy crítico si utilizamos la técnica A2, ¿no? Hay que tener cuidado porque hay personas y hay grupos que utilizan ese espacio que genera extrema vulnerabilidad para generar una relación de subordinación y de control sobre el consultante. Y ese es el principio de la secta. Entonces, cuidado con estos famosos coaching coercitivo, súper intenso, que te rodean entre todos y te dicen, eres un asco, no vales para nada, no sé qué, o que te dejan sin comer y sin dormir una noche, escribiendo toda tu vida y te gritan y no te dejan comer nada y te maltratan y te ofenden y te... Cuidado con ese tipo de técnicas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que las técnicas pueden llegar a ser muy intensas, con técnicas nunca con fuertes nunca nos referimos a violentas ni a agresivas con el participante. Son intensas por la emoción que te evoca, no por el trato que estás recibiendo por parte del terapeuta o del consultor o del coach o lo que sea. Si tú percibes que el trato que estás recibiendo no es amoroso, no es de guía y no es de respeto, ahí no es, porque corres el riesgo de que en lugar de sacar un contenido traumático, más bien estés metiendo otro contenido peor para trabajar en el futuro. Esa sería mi recomendación. ¿Qué piensas? Sí, me parece súper importante. Por ejemplo, ya. Por ejemplo, o sea, me parece súper importante. Por ejemplo, yo he sabido de estos grupos que tú dices y pues sí, las técnicas sí llegan a ser violentas. Supe de un caso, digo, no me tocó a mí trabajar directamente con esto, pero supe de un caso de una chica que ella se sentía pues tranquila, ¿no? O sea, sí tenía algún problema en la vida, pero no era una cosa así como terrible. Y después de ir a una experiencia de estas que tú mencionas, así tal cual, donde, o sea, como que te quieren llevar al extremo, al límite y así, lo que sucedió es que ella empezó como a dudar porque le decían, es que tu vida no puede haber sido tan tranquila, ¿no? O sea, algo tiene que haber ahí, seguramente hubo tal o no sé qué, o así, ¿no? Y buscando escarbarle y sacar algo, llegó un punto donde ella se sintió como, o sea, como que sí empezó a dudar de lo que ya sabía, ¿no? O sea, porque la presión sí es demasiada en este tipo de actividades. Y empezó a dudar a tal grado de que después tuvo un brote psicótico por
este tipo de situación, ¿no? O sea, de pronto ya después de la experiencia, lo que ella describía era que veía como a las personas que se le acercaban, como que se les deformaba la cara, como y se volvían demonios, ¿no? Y entonces eso lo detonó este tipo pues de coaching o no sé cómo se le llama a eso, a lo que ella fue, ¿no? Pero sí hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, este trabajo sí es muy sensible y es importante estar con una persona que sí te trata bien, ¿no? O sea, que sí te sientes seguro, contenido, entendido, o sea, que es empático contigo o así, ¿no? O sea, estos otros espacios donde como por las malas o de manera muy ruda quieren hacerte entender cosas o descubrir cosas, sí son como de cuidado, ¿no? Y mejor mantenerse alejado. Las características que tendría como un espacio adecuado, pues es lo que tú decías, ¿no? O sea, si es un espacio donde te sientes seguro, donde confías en la persona, donde ves sus intenciones de ayudar, ¿no? Pero esto también es importante, o sea, normalmente sí te empujan un poquito, ¿no? O sea, los terapeutas o así, sí te empujan un poquito para que contactes con como estos temas sensibles, pero nunca se van a pasar, ¿no? O sea, nunca va a ser como, me vale, si no estás listo, no me importa y yo te aviento, ¿no? O sea, es como, sí van respetando hasta donde tú puedes avanzar, ¿no? Y te van acompañando y conteniendo. Entonces, o sea, sí van checando contigo cómo estás y si puedes seguir y así. Y si en algún momento dices, es que ya, esto es mucho, o sea, respetan eso, ¿no? Y cosa que no pasa en los otros espacios. Entonces, sí, confía en ti y en lo que te dice tu intuición cuando estás en uno de estos espacios. Eh, y también la técnica, pues ya, o sea, también las personas pueden decidir qué técnica les interesa, qué técnica les gusta, ¿no? Porque también esto que decías de los rituales, pues no sé, o sea, por ejemplo, si hay alguien que es muy racional, o sea, como que le cuesta demasiado trabajo salirse de su mente, pues tal vez eso le ayudaría, ¿no? Porque es entrar por otros lugares donde si yo sé que mi defensa está más aquí, pues le busco por otro lado, ¿no? O las personas que son más, no sé, que quieren entrar por el lado de las emociones, no sé, la terapia focalizada en emociones sí va mucho hacia allá y es un trabajo que te va conteniendo y te va acompañando, ¿no? Si es una persona que, o sea, quiere que sea algo rápido, la terapia EMDR también es muy rápida en ese sentido, ¿no? Son algunas sesiones. Entonces, pues no sé, ahí depende, hay muchas técnicas y también eso le tocaría revisar a las personas, ¿no? O sea, como con qué se sienten cómodos para trabajar, pero siempre en un ambiente de mucho respeto, amor, cuidado, contención, empatía. Totalmente de acuerdo. Y sí, concuerdo contigo en que la persona, número uno, tiene que hacer la tarea, investigar en qué consisten las diferentes técnicas, y decidir en su momento de vida, con los recursos con los que cuenta en ese momento, emocionales, intelectuales, red de apoyo, etcétera, incluso salud, cuánta energía física tiene. En este momento, ¿qué siento que me podría ayudar, que me podría sumar? Porque también si el objetivo es la técnica, me va a meter una arrastrada y voy a terminar en un proceso depresivo o con un quiebre psicótico, no tiene sentido. Tiene que ser dependiendo de mi momento de vida, mis recursos disponibles y el objetivo que yo tengo. Completamente de acuerdo contigo. Me encanta platicar contigo, mi querida Mayemej. Para todas las personas que quieran entrar en contacto contigo, que quieran trabajar contigo, ¿dónde te encuentran? Bueno, me encuentran en todas las redes con la palabra clave es Mayemeg. Ahí estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Y también está mi página web www.mayemeg.com. Maravilloso. Muchísimas gracias de verdad por participar en este proceso, en este espacio, brindar todo este contenido basado en tu experiencia, en tu conocimiento, que
de verdad no tengo ninguna duda que las personas que están buscando alguna respuesta o alguna, por lo menos alguna guía para acercarse y buscar sus propias respuestas, este tipo de contenido les es muy, muy útil. Muchísimas, muchísimas gracias. Y pues bueno, no me resta también sino agradecer a todos los que están, los que dedican tiempo a ver este contenido. Muchísimas, muchísimas gracias. Espero que el contenido les esté funcionando, sirviendo, gustando. Y ahora voy yo. Y no se les olvide que su nivel de conciencia determina su realidad. Hasta pronto.